palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Buenas, gracias. Buenas tardes nuevamente, colegas. Yo quería hacerle algunas preguntas a los proponentes de este proyecto, o también me la pueden responder los compañeros de AMUPA o de aquí presentes, ¿no? La primera pregunta es, entiendo que lo que busca básicamente este proyecto es garantizarle o establecer obligatorio el acceso de las autoridades electas a información, y en algún momento dado entendí casi a bienes de las juntas comunales antes que los mismos entren en funciones. Para ver si me aclara eso el proponente o cualquiera de los que aquí se encuentra presente. Cedemos la palabra al honorable diputado Nestalí. No entendí la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no la entendí. Discúlpame. Le repito la pregunta. Entiendo que fundamentalmente lo que busca este proyecto de ley es establecer un acceso obligatorio de autoridades electas, pero no en funciones, electas. Hay una gran diferencia entre ser electo y estar en funciones, a información referente y o a bienes de las juntas comunales fundamentalmente, y entiendo que de los municipios también, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora sí puedo responder. El honorable Nestalí Zamora. Gracias, presidente. Y la respuesta es no. El abordaje en su momento era bastante más ambicioso, como lo es cada proyecto de ley que se presenta en esta asamblea, pero en este momento el proyecto de ley presentado y que se ha trabajado durante ya varios meses tiene un abordaje distinto. El abordaje es cuál es la última responsabilidad de la autoridad saliente, y sobre eso se basa toda la tesis del proyecto de ley. En ese sentido, para que se entienda la diferencia entre los enfoques, eliminamos responsabilidades que le generamos a la autoridad, a la autoridad electa, porque, como comenté, el abordaje nuevo es: queremos hacer que el proyecto de ley funcione legalmente, y para eso lo que podemos hacer es adjudicarle responsabilidades únicamente a la autoridad saliente. Y eso es lo que hemos ejecutado, señor diputado. En uso de la palabra el diputado Camacho. Bueno, le cambio la pregunta entonces. Si lo que busca es, entre otras cosas, por el fin primordial es que la autoridad saliente le entregue obligatoriamente a la autoridad electa información referente a las actividades de las juntas comunales y o alcaldías, y uso de bienes. Me pareció escuchar también lo de la caja menuda, pero entiendo que eso fue modificado en el proyecto. Para ver si me aclara eso. Para responder el honorable Nestalí Zamora. Gracias, presidente. El proyecto de ley no busca dar información que sea sensitiva, si eso es, por ahí quiero orientar la pregunta, ni información que no sea pública dentro de las responsabilidades puntuales que deba dejar el representante en ejercicio. Nosotros, ¿qué queremos evitar con este proyecto? Para ser bastante más claros, es hacer lo que sucedió, por ejemplo, en la Junta Comunal de San Francisco, donde se borró la contabilidad. Eso es inaceptable. O como lo pasó en Colón, que como no había nunca hubo un listado de carros que tenían administrados por medio de bienes aprehendidos, se dieron cuenta que había 14, 15 autos fuera que lo estaban utilizando personas individuales que no estaban ni siquiera ligadas a la alcaldía, en este caso de Colón. Es la última responsabilidad, es información pública, da claridad a qué se debe traspasar
y en ese proceso lo que genera es, al menos en mi lectura, dar una junta comunal, una alcaldía más en orden, que al menos creo que, quizás esta discusión sea extemporánea, porque este proyecto de ley es el proyecto de ley 11 que se presentó en esta asamblea, pero buscaba en inicio poder solventar este problema que vimos en 2024 y que busca el problema que va a venir el 29 y en el 34 y los problemas que vienen si no hacemos algo como esto. En uso de la palabra, continúe, diputado Camacho. Ok. Me dice el proponente que no se trata de información sensitiva, ¿no? Hay que ver qué es lo que es sensitiva para algunos de nosotros, ¿no? Yo lo que creo que es importante también tener claro, por ejemplo, hay una gran diferencia entre los funcionarios públicos y los ciudadanos en términos generales. Los ciudadanos en términos generales, el ciudadano que no es funcionario público tiene fundamentalmente como límite de su trabajo hacer todo lo que la ley no le prohíba expresamente. Me corregirán los abogados aquí, ¿no? Los funcionarios públicos, por su parte, solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Entonces yo entiendo el objetivo y la intención de esta norma, que busca hacer una similitud entre la transición que se hace regularmente entre el órgano ejecutivo saliente y el órgano ejecutivo entrante. ¿Es así o no es así, diputado? El proyecto de ley no, si bien desconozco la inspiración inicial que tuvo Procuraduría de la Administración en generar el proceso, los informes para las autoridades entrantes, pero el proyecto de ley lo que busca es dar orden. Yo creo que todas las entidades, independientemente del gobierno central o el gobierno local, deben seguir un proceso como este. De hecho, lo dice el mismo proyecto de ley en su exposición de motivos, que ya varios países de la región tienen procesos de transición en sus autoridades locales, entendiendo que, y más ahorita que vamos a comenzar a discutir la ley de descentralización, donde planeamos poder darle más fondos para que puedan administrar, donde planeamos poder ordenar un poco más las juntas comunales y donde, al menos en la lectura de este diputado, lo que requerimos es poder hacer que los problemas de la población se resuelvan desde las juntas comunales y desde los municipios. En ese sentido, si hay más responsabilidades, yo creo que debe ser indivisible si el proceso de transición es entre el gobierno local o el gobierno central. Bueno, aunque no lo diga el proponente, lo que busca este proyecto es básicamente hacer un proceso similar a la transición casi tradicional que se hace de un órgano ejecutivo entrante o un órgano ejecutivo. El tema es, diputado, es que yo recuerde, no existe ninguna norma jurídica que obligue a las autoridades del órgano ejecutivo, ni mucho menos a lo que hacer, por ejemplo, un proceso de transición con las autoridades electas. Me refiero al ejecutivo entrante y al ejecutivo saliente. Que yo recuerde, que la memoria, ya esto se ha hecho una costumbre, pero es una costumbre que a mi criterio se basa en sencillamente una buena disposición. Pero salvo que alguno de las personas que han asistido o el propio proponente me pueda hablar de si existe alguna norma
que yo desconozca, porque no me la sé toda, ¿no? Que obligue al órgano ejecutivo entrante, saliente, a entregarle información relevante o no a la autoridad electa. ¿Cómo podremos nosotros, si no existiera, que yo sepa, y por eso aquí hay cosas que quiero conocer, cómo nosotros podemos obligar mediante una ley a una autoridad en ejercicio entregarle información a una autoridad a una persona que si bien es electa, al no haber tomado posesión del cargo, no tiene la condición de servidor público ni de titular del cargo? Entonces yo quisiera yo sé que las leyes han sido cambiadas en los gobiernos locales en parte con el tema de la descentralización, pero es más que todo un tema financiero. Por aquí estamos hablando de la modificación a la ley 105, ¿no?, de los gobiernos locales, que desde que yo fui representante de corregimiento sé que ha sufrido algunas modificaciones, pero no recuerdo que se haya hecho una modificación que permita lo que aquí se pretende hacer a través de este proyecto. Así que, por favor, el proponente o alguna de las personas que están aquí presentes, si me pueden responder. No sé si el licenciado Machuca tiene uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Efectivamente, honorable diputado, no hay ninguna norma, no hay ningún procedimiento legal que establezca cómo debe darse. Eso está sometido a la buena voluntad de la autoridad que está saliendo, si lo hace o no lo hace. Yo, como conocedor y con algo de experiencia en el ámbito municipal, puedo decir lo siguiente. Este es un paso muy fundamental hacia la transparencia de la gestión que llevan a cabo los gobiernos locales. Desde la MUPA y como técnico puedo decirle que este paso va a transparentar mucho más la gestión que vayan a hacer ellos y le permite a la autoridad saliente, ahora sí, en un orden, establecer cómo y cuáles son los documentos que deben entregarse. Tiene que hacer un inventario de inversión de todos los proyectos que están ejecutando o que están por ejecutarse. Tiene que hacer un inventario de los bienes que se le entrega a la autoridad que va entrando. Tiene que hacer un inventario de todas las cuentas bancarias de qué le está dejando a la autoridad que va entrando. Tiene que hacer un inventario de todos los activos de las juntas comunales o del municipio. Y yo creo que esto permite un poco más, darle un poco más de responsabilidad, de una transparencia en la gestión que termina una autoridad local y que va a asumir otra. Nos parece que este es un punto fundamental. En la ley 105 no lo indica, en la ley 106 tampoco lo indica por parte de las alcaldías, en la ley 37 habla de la rendición de cuentas, pero en la ejecución de los proyectos, no en el periodo de transición, y en todas las modificaciones que ha habido de tanto de la ley 105, la ley 106, la ley 37, no me establece claramente cómo debe hacerse ese periodo de transición. Nosotros consideramos de que este es un anteproyecto de ley que es loable para efecto de lograr una mayor transparencia en la gestión pública, en este caso local, a nivel de los territorios. Continúa con la palabra el honorable Camacho. Presidente, diputado, licenciado Machuca, porque un poco más porque usted me lo plantea que efectivamente no existe una norma jurídica que establezca esta obligación y como me indica, esto ha sido tanto como el Ejecutivo como ahora se busca hacer en el gobierno una práctica tradicional porque al final está al margen de cualquier legislación. Fíjese, yo puedo entender porque el detalle no es que se obligue a
realizar o a levantar informes, inventarios, arqueos de caja, conciliaciones bancarias. Eso es lo mínimo que debe hacer un administrador saliente. El detalle para mí es en qué momento se le puede hacer entrega a la persona electa, porque a mi criterio, no siendo un funcionario público, sencillamente es una persona electa. Fíjate que digo persona electa porque no es autoridad todavía. Porque hay funcionarios, autoridades que son electas y hay autoridades que son designadas. La autoridad electa no es autoridad porque ganó la elección. La autoridad electa es electa porque es autoridad porque toma posesión del cargo. Entonces, si toda esta información que usted me ha señalado y que yo estoy de acuerdo, porque es lo que responsablemente debe estar obligado a hacer cualquier persona que ha ejercido un cargo público, pero lo que yo creo entender de este proyecto es que busca hacerle que esa información le sea entregada a la persona electa, porque no es autoridad, antes que formalice su acceso con la toma de posesión del cargo. Y eso para mí no es jurídicamente viable, porque nosotros tenemos que entender la diferencia, insisto, entre los particulares y los funcionarios públicos. Los particulares pueden hacer todo lo que la ley no le prohíba. Los funcionarios solo podemos hacer lo que la ley nos mandate, no más de eso. Aunque sea buena la intención que querramos hacer, si la ley no nos mandata, estaríamos violando la ley. Por muy buena que sea la intención. Entonces yo creo que una cosa es establecer la obligación de lo que no debiera ser obligación, sino una responsabilidad de levantar los informes financieros, los inventarios, las conciliaciones bancarias, todo, no solamente el inventario de propiedades, sino de bienes, muebles e inmuebles de los municipios. Y lo mismo debe hacer para el órgano ejecutivo o cualquier autoridad. Pero no encuentro la vía jurídica que permita, ni a través de esta aprobación de una ley, que se le dé de manera obligatoria acceso a una persona que no ha asumido el cargo y por lo tanto no es autoridad competente para ni ejercer el cargo ni tener conocimiento de lo que respecta o que va a tener conocimiento al momento que tome el cargo. Y quería que me aclare esto, porque yo no encuentro la figura jurídica que le dé asidero, porque yo entiendo que lo que se busca es darle un acceso a la autoridad, a la persona electa, que retiro, no es autoridad electa, a la persona electa antes que tome posesión del cargo, a menos que yo haya entendido mal eso, lo que busca este proyecto. Para responder, el licenciado Machuca. Pero sí, eso es lo que busca. Cuando se da el proceso de elección, se pasa en un par de semanas, o un par de días, mientras se hace la proclamación correspondiente. Y ya una vez proclamado por el Tribunal Electoral, debe iniciarse un proceso o un periodo de conversaciones, de reuniones, para que la autoridad que ya ha sido proclamada por el Tribunal Electoral pueda ir conociendo cuál es la realidad del gobierno local que él va a asumir responsabilidades. Y esas responsabilidades, claro, él va a tener que revisarla y va a tener que verla antes que asuma el cargo.
porque pasa lo mismo al contrario. Después que toma posesión el entrante, que es el día 2 de julio, el saliente no tiene ninguna responsabilidad de darle nada de información, porque ya dejó de ser autoridad. Entonces nos encontramos con una realidad, pero ahora inversa. Entonces lo que estamos en un momento dado, lo que se está buscando en el anteproyecto de ley presentado por el diputado Nestalí, y que nosotros en la asociación hemos visto bien, es que se formalice un mínimo de requisitos que debe cumplirse para que esa autoridad entrante pueda encontrar documentos o información dentro de la Junta Comunal que le permita a esa autoridad poder ejercer sus funciones. En algunos casos, ¿qué nos dice la experiencia? Que mandan a muchos colaboradores de vacaciones y el representante entrante o el alcalde entrante no sabe cuánto es la cantidad de funcionarios que tiene. O puede ser, por ejemplo, que en un momento dado, aunque la ley lo establece así, puedan usar una cantidad de fondos y ponen una cantidad de cheques en circulación y la autoridad entrante no sabe por dónde andan las finanzas de la institución. Entonces, nosotros hemos visto que este anteproyecto de ley, de una u otra forma, permite que haya un proceso de transición un poco ordenado, y si bien es cierto la autoridad entrante todavía no ha tomado posesión, por lo menos debe conocer de qué es lo que va a tener en la institución que él va a dirigir por los próximos 5 años. Y nos parece que esa es una intención muy sana, que la autoridad entrante o la persona que en ese momento todavía no haya tomado posesión, pero que ya ha sido proclamado por el Tribunal Electoral, pueda facilitarle un mínimo de información a la autoridad entrante para que ellos puedan ya comenzar a hacer un trabajo mucho más en concreto en varias reuniones, de tal manera que sepa qué se va a encontrar cuando asume su responsabilidad. Continúa, honorable Camacho. Camacho. Sí, yo quisiera, en la línea de lo que plantea el licenciado Machuca, al cual no le desconozco su amplia experiencia en el gobierno local, pero yo recuerdo, quiero llevar nuevamente a lo que esté planteando, ¿no? Usted me habla de autoridad, o no autoridad, sino candidato proclamado, porque eso es lo que es realmente. Él no es, así haya sido proclamado, no es una autoridad. Es un candidato que se le proclama ganador de la elección, pero que el acto fundamental donde él se convierte en autoridad es al momento que él toma posesión. Y no es hasta ese momento en que él realmente se convierte en una autoridad. Yo recuerdo, y el amigo Ricardo Panay no me dejará mentir, porque yo entiendo las preocupaciones que existen, ¿no? Pero yo recuerdo cuando nosotros fuimos representantes de corregimiento, en su momento, si bien no había una norma escrita exactamente, por ejemplo, la Contraloría General de la República, no me corregirá si la memoria no me falla, el amigo Panay, bloqueaba el uso de fondos de las juntas comunales, de las partidas, me refiero a los fondos al que tenía acceso hasta en lo que es más, el presupuesto se dividía en dos: el presupuesto de los 6 meses y el presupuesto de los 6 meses antes de la elección y el presupuesto de los 6 meses posteriores cuando entraba la autoridad electa. Las autoridades en ejercicio del encargo tenían un bloqueo, hasta donde la memoria no me falla. Y eso me parecía una práctica correcta, dirigida un poco a evitar lo que ocurría mucho, y después no sé cómo comenzó a ocurrir nuevamente, que las autoridades en ejercicio se gastaban las partidas más allá de los correspondientes a la última parte del presupuesto anual.
Y esto digo, no sé en qué momento empezó el relajo, porque esto también ocurría para el órgano ejecutivo, pero después ahora nosotros hemos visto que el órgano ejecutivo agarra y arrasa también el ejecutivo saliente. Pero el punto no es ese, para mí esto se trata, yo puedo entender la intención, pero yo quiero dar un voto afirmativo convencido de la legalidad de lo que nosotros estaríamos estableciendo. Y yo no encuentro la forma legal de cómo nosotros, fíjate, una cosa es que nosotros establezcamos la obligación legal de lo que debe ser una responsabilidad. Es la responsabilidad, debe ser la responsabilidad de la autoridad en ejercicio. Levantar el inventario, los informes, conciliaciones bancarias y todo cuanto sea para que al momento la entrega de asumir el cargo se lo entreguen a las autoridades. Bueno, esa responsabilidad nosotros queremos convertirla en este proyecto en una obligación y ahí yo puedo estar de acuerdo. Pero yo no encuentro el mecanismo que me permita a mí entender que yo vía ley yo pueda darle información de ese tipo a una persona que todavía no es una autoridad instalada. Entonces, estoy claro en establecer la obligación en lo que debe ser una responsabilidad, pero bueno, ante la irresponsabilidad manifiesta de muchos, establezcamos esto una obligación. Pero no se puede, repito, salvo que ustedes me digan, y no me digan que es un asunto de buena fe, porque los funcionarios públicos no podemos actuar de buena fe, tenemos que actuar en razón de que lo que la ley nos mandata, solamente lo que podemos hacer. No podemos hacer nada que la ley no nos ordene, aunque la voluntad de hacerlo sea la correcta. Y a mí me parece que nos estaríamos excediendo de alguna manera, no en establecer la obligación de lo que debe ser una responsabilidad, sino en qué hacer con esa información una vez que se levante. Para mí es suficiente en este momento, es lo que la ley nos permite a nosotros. Ahí está el vicepresidente encargado, fue alcalde. Yo creo que nosotros debemos establecer, fíjense, no solamente para el órgano, los gobiernos locales, llámese juntas comunales y alcaldías, sino también para las propias, y se me está agotando el tiempo, así que me anota en la segunda vuelta, porque aquí yo tengo otras cosas que decir con referente a este proyecto, de lo que a mí sí me gustaría ver en estas modificaciones a la ley. Pero el alcalde lo sabe el experto en municipio Machuca, lo sabe el experto también en temas municipales, el representante Panay. No hay forma jurídica que yo sepa, por lo menos, que me faculte a entregar a una persona que fue electa, proclamada, pero que no ha tomado posesión del cargo, información que solo debe tener por ley la persona que ocupa el puesto. Entonces, yo estoy dispuesto a dar el voto afirmativo si lo que busca inicialmente el proyecto es que establecer una obligación en lo que debe ser una responsabilidad, que es el levantamiento de la información, para que al momento, porque mi posición es de que al momento de que la persona va a tomar el ejercicio del cargo, reciba la información que le va a servir como arranque y evaluación hacia el futuro. Pero no, si no me explican qué facultaría a una autoridad en ejercicio darle información a una persona que no es autoridad en ejercicio, sobre todo cuando eso
de alguna manera puede ser visto como un delito. Por favor, para ver si me... Para responder, licenciado Panay. No le he preguntado, diputado, yo estoy acá con él. Audio, por favor, para el invitado. No hay. Hola. Bueno, esta discusión que se da, yo primero quiero dar las gracias a la presidencia y a ustedes por esta participación. Yo creo que aquí hay dos cosas. Es la primera vez en lo que yo conozco de un periodo a otro que suceden cosas como que algunos se llevaron las computadoras, que otros se llevaron la información, que se pelearon y no se hablaban. Entonces entiendo que la idea del diputado es evitar que en el proceso de transición sucedan esas cosas y darle orden. Pero efectivamente lo que dice el diputado Camacho es cierto. O sea, uno no es una autoridad cuando lo eligen, sino cuando toma posesión. ¿Ves? Y cuando uno deja el periodo, ya, como dijo Machuca, ya no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, la idea de que se exista un proceso de transición en base a una realidad, creo que es importante para el sistema, porque no solo es un problema de transparencia, es un problema de que hay responsabilidades democráticas cuando uno se somete a una elección. Y el otro problema es necesario que quien vaya a recibir una junta comunal o una alcaldía conozca antes de comenzar cuál es la situación real de la junta o de la alcaldía, porque al desconocer eso puede crear, por ejemplo, girar un cheque, hacer un gasto y no tener fondos. Eso es una cosa que es otra dimensión. Y la otra cosa importante que mencionó el diputado Camacho es que como práctica, y después se puso en la ley 37, un funcionario local solo puede gastar el 50% en inversión y el 50% en funcionamiento, porque el periodo se divide en la transición. Entonces, corregir o balancear o tratar de que esto sea un proceso normal, transparente y eficiente y eficaz sobre todo, creo que es la tarea. A veces yo creo que se nos olvida que el hecho de que un funcionario o un servidor público tiene responsabilidades definidas, también tiene que hacer esa responsabilidad con eficiencia y eficacia. ¿Ves? Entonces, dicho estas cosas, yo creo que esta ley, su intención es resolver un problema, y es el problema de transición. Ahorita, en este periodo, este proceso fue un poco más traumático, pero yo creo que para el futuro tiene que ser menos traumático, porque se van a producir más cambios que son normales de una sociedad que está en transición como la nuestra. Y esa es mi opinión sobre este tema de la ley. Creo que la ley
cubre un espacio y un vacío que no está tan claro. Y sí hay que tener claras las dos dimensiones de manejar fondos públicos, porque aquí todo el problema es porque manejan fondos públicos. Si no manejaran fondos públicos no pasa nada. Se puede uno encarar de una oficina, pero el tema es que aquí hay fondos públicos. Y esos fondos públicos, cuando pasan de un día al otro, cambian de responsabilidad. Y tiene que estar claro cómo es la transición. Por ejemplo, cuando yo fui, la primera vez que yo fui representante, fui 2 periodos, había habido una invasión. Entonces, yo no tenía junta, no tenía nada, comencé de cero. Pero conté con la buena voluntad del contralor de ese tiempo, que era Chinchorro Carles. Entonces, él me ayudó, me mandó gente y entonces yo pude recomenzar todo de cero. No había nada, nunca hubo nada. Se quemaron todos los papeles y todo. Y bueno, yo me quedé en el aire y fui a la Contraloría, pero tampoco había ninguna regla. O sea, la suerte que tuve es que encontrarme a Chinchorro. Y yo creo que algunos compañeros que encontraron la Junta y la Alcaldía han tenido estos problemas. Por tanto, cualquier esfuerzo en resolver ese proceso de transición y conocer lo que vas a recibir para poder gestionarlo eficaz y eficientemente desde el principio es algo bueno para el sistema y para la democracia. Muchas gracias.